partes. El objetivo de esta presentación es hablar realmente sobre los fundamentos de los sistemas de energía eléctrica. La idea es que antes de que pueda comenzar a imaginarse cómo se verá un futuro sistema avanzado basado en el borde y habilitado para el borde, debe conocer los aspectos prácticos y los principios operativos subyacentes fundamentales, de modo que pueda cumplirlos con restricciones, porque hemos visto antes que si intenta suponer un futuro sin esa comprensión fundamental de cómo funcionan las cosas, puede terminar con soluciones que no tienen sentido. Entonces, hemos partido esto en tres partes, comenzando con un sistema de distribución eléctrico muy fundamental y luego centrándonos en las piezas clave del equipo para finalmente hablar sobre algunos controles básicos. Esto les dará una descripción general de una pequeña parte de esto y será la base de lo que veremos posteriormente. Siguiente, por favor. En esta diapositiva pueden ver un pequeño ejemplo de lo que es un sistema de distribución, por lo que me gusta usar bastantes imágenes en estas, y hay una razón para eso. Si le preguntas a un estudiante de posgrado qué es un sistema de distribución eléctrica, te darán una respuesta que se parece a la imagen de la derecha, la cual es un diagrama de una línea de un software de planificación de sistemas de distribución superpuesto en Google, y es la manera en que funcionaría, pero cuando estás a nivel de suelo empiezas a ver el equipo que está a la izquierda y los diversos equipos que existen en las subestaciones en el campo, y estos son los dispositivos para los que cada uno de ellos tiene un propósito crítico, y si fallan, por lo general eso significa que serán una interrupción del servicio. Hay diferentes formas de cumplir con los roles que cumplen y es bueno comprender cuáles son. Siguiente, por favor. Dentro de los Estados Unidos son características un sistema moderno y usamos lo que se llama un sistema no balanceado de 4 hilos, lo que significa que tenemos 3 conductores que proporcionan energía y una línea neutra. En América del Norte usamos voltajes de 60 Hz, el nivel de distribución es típicamente menor a 50.000 voltios, más como 12.000. Es más común, y niveles de potencia cuando se habla de equipos de nivel de distribución menos de 100 megavatios, y para un circuito de distribución la energía solamente llega a menos de 20 millas. Hay excepciones, pero estas son buenas reglas generales. Usamos una combinación de líneas aéreas y subterráneas aquí en América del Norte, y en la mayor parte la energía suministrada por los sistemas de su transmisión. Estos son sistemas de energía a granel que traen energía a la región. Los circuitos de distribución casi siempre se operan radialmente, y esto significa que hay una sola ruta energética para fluir desde la subestación a cada casa. Sin embargo, hay ciertos problemas de confiabilidad porque si tienes una interrupción allí no hay energía, y de esto voy a hablar más adelante. A nivel de distribución, estos sistemas fueron diseñados históricamente para no tener generación alguna. Sin embargo, esto está aumentando y conocemos áreas como las Carolinas, Hawái, California y otras. Vemos mucha generación solar en marcha, y esto está cambiando fundamentalmente las características. Cuando observas las características operativas, los servicios públicos de América del Norte tienden a estar regulados, donde se aplican requisitos, tasas de retorno regulados, por lo que no es el salvaje oeste en un sentido comercial. Y esto significa que las decisiones técnicas casi siempre están impulsadas por el entorno regulatorio. Además, tenemos diferentes modelos de propiedad para servicios públicos o servicios de distribución en América del Norte, de propiedad del inversor. Son los que cotizan en bolsa y pueden existir acciones. Los servicios públicos municipales son administrados por ciudades locales y por lo general sus territorios de servicio no pueden extenderse fuera del área. Las cooperativas rurales existen en todos los estados de la Unión y cubren algo del orden del 70% de la masa terrestre. Históricamente, estos sirven solo áreas rurales, pero el nombre es engañoso, porque en algunos casos abastecen áreas muy urbanizadas, y tenemos otras áreas como Washington y Oregon que tienen servicios distritales de servicios públicos. Así que una parte importante de la operación subyacente es el tipo de corriente que usamos en estos sistemas. Mucha gente está familiarizada con la corriente continua, y esto es lo que obtendrías de una batería. Básicamente la corriente que fluye, debería decir el voltaje que sale de ella, a lo largo del tiempo es constante, más o menos. Esto es con lo que se ejecutan muchos dispositivos electrónicos de potencia. Esto se verá en una batería de un automóvil, por ejemplo.
Sin embargo, no interactúa muy bien con los sistemas de SC y en este caso necesita inversores electrónicos de potencia para convertirlo en corriente alterna, como se ve en la derecha. Y dicha corriente en el voltaje es 60 veces por segundo y pasará por cero en forma sinusoidal. La razón de esto es que con la corriente alterna puedes usar transformadores de manera efectiva para cambiar el voltaje y esto es precisamente lo que permite mover la energía a través de largas distancias y es por eso que sea originalmente una sobre CC en la batería original Tesla Edison. Con corrientes alternas pueden generar energía en alrededor de 20.000 a 30.000 voltios. Sin embargo, no se puede mover muy lejos de ese voltaje. Entonces se generó ese voltaje y se aumentó de 230 a 500 en el noroeste hasta 765.000 voltios y pueden transmitirse a largas distancias y luego reducirse a voltajes de nivel de distribución. Y esta capacidad de cambiar el voltaje de manera rentable es lo que hace que las corrientes alternas sea un uso tan común en la actualidad. Dicho esto, la electrónica de potencia está haciendo que la capacidad de transferir voltaje sea cada vez más rentable, por lo que veremos más corriente continua en el futuro. Sin embargo, las empresas de servicios públicos utilizarán principalmente corriente alterna en el futuro. Siguiente, por favor. La corriente alterna se produce típicamente tomando una bobina, o sea, un imán o una bobina energizada, la conectas a un motor primario, ya sea una turbina de vapor o un motor de gas, una turbina hidroeléctrica, y esto lo gira. Esto se convierte en un rotor y si colocas bobinas junto a eso, tendrás un voltaje inducido en forma sinusoidal. Esto es lo que se produce en una forma de onda de voltaje alterno. Simple. Las personas pueden haber hecho este tipo de dispositivo en la escuela o en la secundaria, pero es la manera en que históricamente hemos producido la corriente alterna que se usa en todos estos sistemas. Siguiente, por favor. Ahora, al hacer una sola fase de energía no es muy eficiente desde la geometría de las máquinas, así que lo que terminamos haciendo es usar un sistema trifásico. Casi todas las estaciones generadoras importantes de América del Norte utilizarán generadores trifásicos, los generadores más pequeños que usarías como para acampar o como de emergencia, puede ser de una sola fase, pero eso se debe a que esa es la conexión de la casa. Para nuestras grandes centrales eléctricas, cuando se trata de decenas de cientos de megavatios, tenemos sistemas trifásicos. Como lo dije, la geometría de esto lo hace mucho más eficiente y está basada en la patente de Nikola Tesla de sistemas polifásicos. Matemáticamente lo extendió a más de 3 fases, pero lo que encontramos es que 3 fases realmente se vuelven mucho más eficientes. En la siguiente diapositiva deberías ver algo de la animación de esto. Cuando superpones estas 3 fases, la razón por la cual tenemos 3 conductores diferentes, obtienes este tipo de forma de onda acá y muestra que las 3 fases se superponen entre sí, pero esto sería en 3 conductores distintos. Y por eso es que cuando conduces por la carretera generalmente ves 3 cables diferentes en el techo y cada uno de esos tendrá una de las 3 fases. Y las grandes cargas se pueden conectar a 3 fases, pero normalmente los clientes tipo residencial solo se conectarán a una y esto te da la fuente de voltaje y esto hará que la corriente fluya. Siguiente, por favor. Cuando empiezas a hablar de voltajes y corrientes, la siguiente pregunta es los diferentes tipos de energía. Y esto es algo común de lo que se oye hablar a la gente en el ámbito de los servicios públicos. Lo que quiero decir con esto es que cuando tienes un voltaje que se mueve de forma sinusoidal, la corriente fluirá, pero es posible que no fluya exactamente lo que se llama en fase con el voltaje. Y lo que quiero decir con eso es que podemos ver en esta figura aquí mismo, donde la corriente y el voltaje están fuera de fase, puedes ver que cuando el voltaje es cero todavía fluye corriente en el sistema. Y a la inversa, hay momentos en los que no fluye corriente, pero se aplica voltaje. Esto ha causado, se llama un cambio de fase y varios elementos en un sistema energético pueden causar esto. Si todo es simplemente resistivo, como los calentadores de espacio, esto estará en fase, pero debido a que tenemos otros elementos en el sistema, como con inductores o condensadores, obtendremos este cambio de fase donde la corriente tendrá un adelanto o retraso de voltaje, lo cual resulta en diferentes tipos de poder. Entonces, primero está la potencia activa y la definición física de esto es potencia que se consumirá para hacer el trabajo o sí, se consumirá para trabajar en el sentido físico, por lo que esto podría ser calentar algo o mover un objeto.
Esto es realmente lo que nos es útil, es el componente de potencia, perdón, de voltaje y corrientes están en fases entre sí. La potencia reactiva está la potencia que se consume para mantener o establecer y colapsar campos eléctricos y magnéticos en el sistema y en sus inductores y capacitores, y está representada por el componente de voltaje y corriente que están fuera de la fase entre sí. Y finalmente la potencia aparente, y esta es la potencia que se puede medir tomando medidas instantáneas de sus conductores. Si mido la magnitud de voltaje y mido la corriente. Siguiente, por favor. Estos tres pueden estar relacionados entre sí y se convierten en conceptos muy importantes cuando observas cómo califican los distintos equipos eléctricos. Si bien la potencia activa o P puede ser lo que realmente queremos, sabemos que hay una cierta cantidad de Q, la potencia reactiva, que también termina fluyendo en el sistema. Y como resultado lo que ves es que el poder aparente, o S, es la hipotenusa de P y Q. P y Q están en ángulo recto con otro. Entonces, donde lo que importa de esto es la cantidad de corriente que realmente tiene que fluir por los conductores, se basa en S, que es la potencia aparente. Entonces, lo que vemos aquí es que si bien es posible que solo deseemos la potencia activa o P, tenemos que suministrar algo de potencia reactiva y en el proceso de eso nos trae más corrientes en las líneas, lo que calienta las cosas y resulta en que tendrás un equipo más grande, más eficiente, o tendrás que ver cómo eso afectaría la vida útil del equipo, por lo que se convierte en una especie de compensación o intercambio. Cuando hablas de los diferentes equipos en los sistemas de energía eléctrica, tiene múltiples clasificaciones. Normalmente, cosas como los transformadores se representarán en potencia aparente, ya sea como kVA o MVA, siendo kilo o millón, y porque realmente lo que estás viendo es la capacidad térmica para que eso se lleve. Sin embargo, los ingenieros de distribución entrarán y verán cuánta potencia activa tengo que proporcionar a los clientes, qué elementos van a consumir de potencia reactiva y cómo lo gestiono. Y eso se convierte en una gran parte de las operaciones del sistema de distribución, y lo cual es administrar estos tres tipos de diferentes energías y su impacto. Siguiente, por favor. Y eso nos lleva a la segunda parte en la que vamos a entrar y empezar a ver en algunos equipos clave en los sistemas de distribución eléctrica. Siguiente. La parte más importante de un sistema de distribución comienza con la subestación de distribución. Para la mayoría de los circuitos de distribución, esta será la fuente energética que reducirá la energía del sistema de transmisión o subtransmisión. Entonces, algo del orden de 100.000 a 200.000 voltios, posiblemente hasta 230 o 500.000, y lo reducirá con un transformador de subestación de voltajes que suelen ser inferiores a 50.000 voltios. El voltaje más común en América del Norte es 12.7, lo siento, 1247 kV, pero se utilizan varios otros voltajes como 13.2, 13.8, 24.9, 34.5. Y la compensación es que cuanto mayor es el voltaje, te permite mover la energía de manera más eficiente a lo largo de la distancia. Sin embargo, requiere equipos más grandes y costosos. Así que esto es realmente la compensación, el intercambio que ves al elegir estos voltajes. Cuando el desafío que se tiene es que una vez que eliges el voltaje, todo el equipo del sistema de distribución lo utiliza, por lo que si decides cambiar el voltaje con el tiempo, eso requiere cambiar todo el equipo y puede ser esto muy costoso. Yo vivo en Seattle, que históricamente tenía un sistema heredado de 4.2, el cual es muy bajo voltaje y esto requería muchas subestaciones, pero hace muchos años cambiaron a un sistema de 26 kV. Este cambio lleva más de 20 años debido al ciclo de vida del equipo, por lo que el voltaje es un aspecto muy importante de esto. Siguiente, por favor. Dentro del transformador, el equipo más importante son los transformadores reductores. Estos son equipos grandes que están diseñados para funcionar durante más de 30 años. He visto unidades en funcionamiento durante más de 50 años. Su función principal es tomar la energía entrante del sistema de transmisión o subtransmisión, reducir al voltaje más bajo y suministrarle a los circuitos de distribución que se dirigen al sistema. La amenaza número uno para estos dispositivos es el calor. A medida que los cargas y es mayor la carga o los atraviesas con grandes picos de energía, ese calentamiento degradará a los sistemas internos y reducirá su vida útil, por lo cual muchas de las operaciones en torno a los sistemas de energía mantienen el voltaje, pero también observan cuál es la carga en los transformadores. Pueden ver
que estos son dispositivos bastante activos en el sentido de que las bobinas en sí son estáticas, pero algunos de ellos, como la parte superior derecha, es un transformador de edificio interior. Los exteriores pueden tener cualquier cosa desde enfriamiento pasivo hasta ventiladores forzados para enfriamiento por aspersión, entre otros, de los cuales están diseñados para ayudarlos a operar. Siguiente, por favor. Una vez que sales de la subestación acá, hay una gran cantidad de equipos en el campo y realmente esta es la gran mayoría del equipo de nivel de distribución. Esto incluye todo, desde conductores aéreos, que en la parte superior izquierda podemos ver un ejemplo de dos circuitos trifásicos sobreconstruidos, uno encima de otro. Tendrán un cuarto neutro común debajo de ellos que no se muestra ahí. Estas son las versiones aéreas, pero también tendrás transformadores. Típicamente el transformador de servicio al cliente, un ejemplo es el que se muestra en la parte inferior derecha. Su función es reducirlo, el voltaje a 120 de 240, que es el que usamos. Pero hay otros equipos como dispositivos de control de voltaje, reguladores, capacitores y sistemas de protección. Todos estos son necesarios para mantener los parámetros operativos normales del sistema de distribución y protegerlo de eventos creíbles como líneas o árboles que caen sobre líneas, animales o automóviles que golpean los postes y los dejan caer y cosas de ese tipo. Por lo tanto, hay una gran cantidad de equipos y reemplazarlo lleva mucho tiempo porque este equipo está diseñado para permanecer en su lugar durante mucho tiempo. Siguiente, por favor. La siguiente parte es hablar un poco sobre cómo son todos estos controles, cuáles son algunos de los sistemas de control básicos que se pueden usar para operar este equipo. Si bien gran parte de este equipo existe en el campo, estamos viendo una gran modernización en las empresas de servicios públicos para comenzar a ver cómo pueden controlarlo de manera más eficiente. Históricamente, los sistemas de distribución se operaban hasta donde los construiría para una carga máxima y luego operarían pasivamente por sí mismos. Esto fue eficiente siempre que los sistemas estuviesen sobreconstruidos. A la gente no les preocupaba que se pusiera demasiado equipo en el campo y no tuviéramos muchas fuentes de generación activas por ahí. A medida que los servicios públicos cambiantes se están adaptando para ver diferentes mecanismos de control sobre cómo mantendría las operaciones normales, lo que tenemos aquí en el lado izquierdo es una imagen de un centro de control de distribución, una configuración tradicional, y a la derecha vemos una imagen con una configuración de control de microred más moderna. Siguiente. El centro de control de distribución, aquí es donde las empresas de servicios públicos controlan sus sistemas y esto no se parece a los grandes pizarrones de películas donde tienes un mapa perfecto de todo lo que sucede y hay un conocimiento de la situación 100% preciso. Para una pequeña empresa, esto puede ser simplemente una computadora portátil. A medida que vaya a los servicios públicos más grandes, de hecho, tendrán grandes tableros de imitación de una línea en la pared y muchos de ellos eléctricos que les darán cierta visibilidad operativa de lo que está sucediendo. Sin embargo, el nivel de automatización es algo limitado y la mayor parte del trabajo de un operador es realmente monitorear las llamadas telefónicas y coordinar las operaciones con los equipos de campo. Hay algunas operaciones que pueden realizar especialmente con sistemas de autorreparación y parte de la automatización, pero la gran mayoría de su trabajo es lo que se llama trabajo de administración de conmutadores. Ahora, hay algo de información remota disponible y esto suele utilizar un sistema de control de supervisión y adquisición de datos o SCADA. Estos sistemas han existido durante décadas y se usan comúnmente en sistemas de energía, así como de petróleo y gas natural. Están diseñados específicamente para poder leer información desde puntos remotos en el campo, enviar señales del control y son una especie de sistemas básicos de comunicación y control que las empresas de servicios públicos pueden utilizar. Estos en sí mismos no tienen mucha funcionalidad avanzada y se combinan con sistemas más avanzados como sistemas de gestión de distribución, sistemas de gestión de interrupciones, sistemas de autorreparación y pueden trabajar juntos para implementar funciones más complicadas dentro del sistema. Siguiente, por favor. Una de las funciones básicas que se examina es el control de voltaje. El control de voltaje es probablemente el aspecto operativo más importante después de asegurarse de que el sistema no esté sobrecargado, porque las empresas de servicios públicos deben preocuparse de esto. En América del Norte, el estándar más utilizado es el ANSI C84.1. La mayoría de los reguladores de servicios públicos lo revisarán y seleccionarán este como estándar.
Y lo que esto hace es básicamente decir, aquí está el rango en el que debes permanecer. Y típicamente es de 120 voltios hasta 126 y hasta 114, y así más o menos, 5%. Ese estándar por sí solo no tiene ningún valor legal hasta que un organismo regulador lo establece como estándar. Y este es el voltaje medido en el medidor del cliente. Ahora, mencioné en la escala de 120 voltios que las casas residenciales realmente monofásicas recibieron 120 y 240, por lo que esto es, también se puede escalar a 240. También hay otro rango B que se puede usar en otros rangos si hay una situación anormal. Una vez más, esto queda a discreción de la Comisión de Servicios Públicos. Siguiente, por favor. Cuando observas un sistema de distribución operativo, casi siempre se mantiene dentro del rango A de los límites del ANSI. La forma tradicional en que esto se hace es que se toma el voltaje en la cabeza del circuito o alimentador de distribución, que es la subestación, y lo establecen en el extremo superior de la banda ANSI, generalmente alrededor de 125 voltios. Y luego el voltaje tiende a caer a medida que baja por el circuito debido a todas las cargas que tiene ahí. Ahora, en un sistema donde la energía fluye desde la subestación hasta el final, eso tiene sentido. Tienes una caída constante de voltaje todo el tiempo, pero variará cuando cae a lo largo del día, y en esta figura puedes ver dos trazos distintos donde tienes el final del voltaje de alimentación a carga mínima y carga máxima. En la carga máxima, la carga más alta del día, verás que el voltaje se reduce mucho más que durante la carga máxima. Y esto también debe tenerse en cuenta. Este es un dibujo conceptual de una salida de una sola línea idealizada. En realidad, los circuitos de distribución se ventean en muchas direcciones distintas, por lo que no es tan fácil como un perfil simple como este, pero para una comprensión conceptual pueden ver cómo se opera. Siguiente, por favor. Para situaciones en las que el voltaje a veces la caída del voltaje puede volverse demasiado alta, las empresas de servicios públicos desplegarán lo que se llama reguladores de voltaje, los que son transformadores más pequeños que están diseñados para poder regular su voltaje de salida dentro de un rango, por lo que estos son dispositivos electromecánicos y podrían denominarse tapping hacia arriba o tapping hacia abajo. Y lo que vemos aquí es un ejemplo de dos configuraciones de tap diferentes, donde las líneas punteadas es una configuración de tap de voltaje más bajo, donde se establece un poco más de 120 voltios, y la segunda de 126 voltios. En este caso pueden mover el voltaje del cabezal del alimentador hacia arriba y hacia abajo, lo que afectará el voltaje hacia abajo de todo el sistema. Este nivel de flexibilidad te permite adaptarte a los cambios que, a medida que cambia la carga durante el día, pueden seguir adelante y cambiar las posiciones de las tomas para que los clientes no vean que el voltaje se desvía en todo el rango del día. Al hacer tapping activamente durante el curso del día, puedes mantener el voltaje de una banda contenida mucho más estrecha. Y para la mayoría de los servicios públicos, pueden ver esto incluso en su casa. Si coloca su medidor en toma corriente, solo variará un poco. Ahora bien, esto puede depender de dónde vivas. Si vives en un área urbana con un sistema fuerte, es posible que no veas mucha variación de voltaje. Pero si vives en una comunidad muy rural, podría cambiar potencialmente bastante. Siguiente, por favor. Aquí hay otro ejemplo de colocar un regulador más lejos de la subestación, porque a veces puedes tener una situación en la que incluso si mueves el voltaje completamente en la cabeza del alimentador o en el extremo superior, aún puedes violar el extremo bajo por el final del circuito. Y así, en este caso, vemos un ejemplo de un regulador de voltaje que se apagó al final del campo, donde el voltaje cae y luego vuelve a subir y luego comienza a caer nuevamente. De esta manera, te permite colocar, o los reguladores pueden colocar allí para extender la longitud de un circuito, y por lo tanto esto también te permite ir más allá y proporciona un mayor nivel de regulación. Esta es una de las tecnologías que podrías utilizar y reemplazar todos los conductores, y hay menos caída de voltaje, pero es una compensación muy grande y costosa. Por lo tanto, ese es el tipo de cosas que los ingenieros de distribución ven como una compensación entre las diferentes soluciones que tienen. Siguiente, por favor. Otra solución para regular la tensión son los denominados condensadores de derivación. Un regulador de voltaje está diseñado para ser un pequeño transformador que cambia activamente el voltaje arriba o abajo, generalmente más o menos 16 posiciones, y puede funcionar en casi cualquier ubicación. Pero volviendo a ese triángulo de poder que vimos antes con la potencia reactiva, sabemos que principalmente queremos entregar potencia activa. Si solo entregas potencia activa o P, eso reducirá la corriente que fluye por el sistema, y sin embargo,
Sabemos que muchas cargas, como los motores, algunos componentes electrónicos de potencia, consumirán potencia reactiva, por lo que una opción es, en lugar de proporcionar la potencia reactiva desde la subestación, los condensadores de derivación se pueden poner en el circuito cerca de los puntos de carga de potencia reactiva. Y esto tendrá el efecto neto de reducir la corriente que tiene que venir de la subestación y elevar un poco la tensión. Así que los condensadores de derivación los vemos a menudo cerca de áreas industriales donde hay cargas de motor, a veces donde hay bombas de riego, o a veces incluso se usan en largas líneas rurales para compensar parte de la inductancia del sistema, y también en líneas rurales tienden a tener más cargas de bombeo en ellas. A continuación vemos un ejemplo del tipo de curva que puedes tener, y básicamente un condensador de derivación se mueve un poco más hacia arriba. Ahora, los condensadores de derivación se pueden instalar en diferentes maneras, pueden funcionarse directamente en el sistema, por lo que si esperas que siempre haya necesidad de energía reactiva, pueden hacerlo. Pero luego también se puede colocar con interruptores de modo que se pueda encender y apagar en diferentes momentos, lo cual permite un sistema más flexible. Siguiente, por favor. Para muchas empresas de servicios públicos implementarán tanto reguladores de voltaje como capacitadores de derivación y se operan de forma independiente. Sin embargo, existe una tecnología denominada optimización volt-var y su objetivo es coordinar activamente el funcionamiento tanto de los reguladores de voltaje como los condensadores de derivación, y esto se hace para optimizar el sistema. Y lo que hace es que tiende a aplanar el perfil de voltaje en todo el circuito de distribución, lo empuja hacia el extremo inferior de la banda aceptable, y esto tiene el efecto de reducir el consumo total de energía. Por lo tanto, hace que el sistema funcione de manera más eficiente. Y se ha demostrado claramente que si se opera en el extremo inferior de esa banda, las cargas seguirán brindando la misma calidad de servicio, simplemente operan de manera más eficiente. Y este es un ejemplo de uno de los tipos más nuevos de tecnologías. Debo advertir que por la optimización del volt-var en varias formas ha existido durante más de 30 años, aunque se está volviendo mucho más avanzado en estos días, porque tenemos mejores sistemas de comunicación, el SCADA es mucho mejor y los sistemas de control son mucho mejores, y también lo es la potencia informática. Así que lo que estoy mostrando yo en el lado derecho es un ejemplo muy simple de transformador de subestación con 3 circuitos de distribución que coordina la operación de 4 o reguladores de voltaje y 4 capacitadores de derivación, y tiene algunas medidas de fin de la línea. Estos son los medidores que pueden medir los puntos para que puedan determinar qué tan bajo debería ser el voltaje más bajo. Esto es lo que yo llamaría un esquema de optimización de voltaje tradicional, el cual ha existido durante alrededor de 10 años a nivel comercial, pero lo que estamos comenzando a ver un poco más en las ofertas es la producción más avanzada, y definitivamente en la investigación es que la gente está buscando contestarse cómo se pueden vincular estas cosas con la infraestructura avanzada de medidores, y entonces cómo pueden traer las lecturas a los contadores de los clientes en estos sistemas, o cómo se puede participar la energía solar o la energía de los vehículos eléctricos. Y este es un ejemplo de lo que se puede tomar de una función tradicional y cómo el voltaje y la optimización del voltaje considerar una capacidad de computación de vanguardia y la potencia del sistema realmente cambiar la forma en que se hace la función tradicional. Sin embargo, para hacerlo correctamente debes comprender que cuando utilizas todos estos nuevos activos, cómo interactuarán con los activos históricos, como los reguladores de voltaje y los condensadores de derivación, porque si no se implementan correctamente pueden disminuir la vida útil del equipo. Así que este es un buen ejemplo de que a medida que la tecnología avanza, debes tener una comprensión fundamental sólida del sistema base y qué es lo que estás tratando de lograr y cuáles son los impactos que podrías lograr. Y no solo el primer orden de impacto, sino el segundo orden, para que puedas buscar esas consecuencias no deseadas. Este tipo de temas se hablarán extensamente en la siguiente presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Con esto estoy terminando. Como dije, esto estaba destinado a hacer una descripción general muy rápida, 30 minutos, en algunos comentarios o conceptos de alto nivel. Así que si hay alguna pregunta o comentario, podrían responderlos ahora o responderlos más tarde.